DeSantis dice que los descendientes afroamericanos obtuvieron ventajas personales debido a la esclavitud y así se debe omitir este periodo en la enseñanza escolar. ¿Qué te parece esto? Sí, es una de las últimas cosas que ha dicho DeSantis. Es decir, para evitar que se enseñe la esclavitud, que se enseñe que existió esclavitud y que buena parte de la economía de Estados Unidos, como de Grecia o como de Roma o como de muchísimos otros países, de muchísimas otras naciones a lo largo de toda la historia humana hasta hace ciento y tantos años, ciento y pocos años, 150, quizás 160, pues se basaba en la esclavitud. Efectivamente, la economía del sur de los Estados Unidos se basaba en la esclavitud. Esto no lo quieren reconocer algunos o quieren pintarlo como los que aquí en España quieren pintar la conquista como una especie de visita de cortesía de amiguitos para regalarte, para traerte galletitas para el té. Y no es así, el pasado era brutal y lo sabemos y tenemos que reconocerlo porque es la forma en que nos damos cuenta que hemos mejorado, que hemos avanzado, que hace 50 años éramos más racistas y sexistas de lo que somos hoy como especie. Pero sí, DeSantis ha decidido que bueno, pero es que si tú eras esclavo y te enseñaban a ser herrero, pues cuando te liberaron era muy bueno que tuvieras un oficio, ¿no? Sí, espérate, pero es que si eras la sexta generación de herreros, las otras 5 generaciones murieron como esclavos y no les sirvió de nada que les dieras el oficio de herrero. Es un subterfugio de la ultraderecha racista estadounidense, de la ultraderecha más racista, que desafortunadamente se ha visto ayudada por un fenómeno que es la teoría crítica racial. La teoría crítica racial no se enseña en las escuelas como afirman DeSantis y McGaetz y Trump y toda la ultraderecha republicana estadounidense, pero es una teoría que se maneja en la sociología académica posmoderna estadounidense predominante, según la cual en Estados Unidos hay lo que se llama un racismo estructural, es decir, todo es racismo y todo se explica mediante el racismo. Y explicar algo sin el racismo incluso está visto como un error, una posición indecente. Tienes que incluir el racismo porque todo en Estados Unidos se explica mediante el racismo y luego para remate en todo el mundo se explica mediante el racismo, cosa que es mucho más difícil en lugares que no han tenido una situación social y demográfica como la que tienen los Estados Unidos, ¿no? Creo que mucho en México se explica por racismo, pero otra parte se explica por clasismo, otra parte se explica por la influencia inmunda de la Iglesia Católica, otra parte se explica porque las aristocracias mexicanas nunca han aprendido democracia, nunca han tomado ese curso, etcétera, etcétera. Pero la idea de la teoría crítica racial es la explicación unívoca de todo lo que pasa en Estados Unidos, tanto a blancos como a negros, es producto del racismo. Esto es tan absurdo que ha dado pie a que los republicanos estadounidenses afirmen que toda mención a la esclavitud es enseñar teoría crítica racial, cosa que tampoco es cierto, evidentemente. La teoría crítica racial puede tener grandes excesos, puede ser tremendamente extremista, pero por otro lado también ha servido para analizar la profundidad del racismo en la cotidianidad estadounidense, que existe. No a los niveles a los que puedan decir los extremistas académicos, pero existe. Entonces, pues la respuesta es: no se va a enseñar teoría crítica racial, por lo tanto no se va a enseñar que Estados Unidos tuvo una economía basada en la esclavitud y que todos los negros, casi todos los negros, hay excepciones por supuesto, casi todos los ciudadanos estadounidenses negros de hoy son descendientes de esclavos. Y los últimos esclavos murieron todavía en los años 60 o 70, si mal no recuerdo, del siglo pasado. Todavía se entrevistaba a antiguos esclavos y muchos de los héroes culturales que tú puedes tener, como B.B. King o como Buddy Guy o como Robert Johnson o como los grandes del blues, Etta James o Bessie Smith, eran hijos directos de esclavos y probablemente habían trabajado en el campo, ya no como esclavos, sino como medieros, que es como acabaron trabajando los esclavos porque no sabían hacer otra cosa. Se acabaron alquilándole la tierra al patrón para seguir
cultivando algodón y repartiéndose la cosecha, generalmente con ventaja para el patrón. Muddy Waters, el gran maestro que crea el Chicago Blues, es hijo de esclavos y además es alguien que trabajó primero en los campos de algodón antes de tomar su guitarra, enchufarla, o sea, de tomar su guitarra acústica, cambiarla por una eléctrica e inventar el blues de Chicago yéndose de los campos de algodón. Así que es una de las estupideces brutales de DeSantis, que yo no sé hasta qué punto es pose, la verdad. Yo siento que DeSantis quiere ser más bruto que Trump porque cree que con eso va a obtener el apoyo de los republicanos. Ni siquiera sé si puede o no obtener el apoyo de los republicanos con eso, porque hay un sector del Partido Republicano que se ha lanzado a un extremismo ridículo, o realmente lo cree. Pero en ese sentido, él ha dicho eso y también ha dicho que él se llevaría a Robert Kennedy cuando sea presidente. DeSantis es en este momento precandidato presidencial por el Partido Republicano. DeSantis ha dicho que él se llevaría a Robert F. Kennedy Jr., el actual precandidato demócrata también a la presidencia, para que fuera su responsable de salud, porque pues coinciden en lo que opinan sobre la salud y contra las vacunas y todo esto. Simple y sencillamente que, claro, Kennedy es abogado y no tiene idea de inmunología, y de eso vamos a hablar después.